Es lo mismo para nosotros. No hay forma de que una brujería te toque. Por eso es que la gente de fe que tiene las puertas cerradas dice: todo lo que me sucede es para bien. Porque sabe que no hay causa para venir una maldición. Y si no hay causa, lo que llegó es un proceso. Y si lo que llegó es un proceso, trae resultados buenos. Porque una cosa es que Dios te diga, ese es, y otra cosa es que estés listo para tomarlo. Dios le dijo a Israel: mira, yo te entregué la tierra, pero no puedo sacar a los enemigos de una vez, sino que yo estoy entregando la tierra por parte. Porque si yo saco todos los enemigos, las fieras del campo se van a multiplicar ahí. Tú no vas a poder tomar esa tierra de un golpe. ¿Por qué Dios suele prosperarnos de manera progresiva? Porque si de repente nos caen 100 millones de dólares encima, lo volvemos loco. Algunos dicen: ya estoy frenético. No sabemos cómo manejarlo. Entonces, eso parecía una maldición. ¿Cuántos observan que sí? De hecho, la gente decía en esa temporada, les cayó la plaga del apocalipsis. Porque fue algo que en menos de 2 meses, Dios me dijo: te quiebro, y en menos de 2 meses todo se cayó. Y no fue que todo se cayó solamente, sino que cuando mis hijos se ponen malos, grave, que lo interno, yo estaba de pediatría a la sala donde estaba la mayor, a la sala donde tenían los adolescentes, porque estaban los 3 con oxígeno. Y los doctores se reúnen conmigo y me dicen: es una neumonía desconocida. No sabemos cómo controlarla. Y yo con todos los problemas encima de que se me está acabando todo, me sacan del apartamento, voy para la casa de una amiga a dormir en el suelo y voy tratando de mantener la cordura en medio de tanta desgracia, y voy dando gracias mientras voy rápido para buscar a alguien a ver si consigo dinero para una receta para ellos probar medicamentos, para ver si algún medicamento le funcionaba. A la más grande me le pusieron un medicamento que reaccionó adverso y perdió la mente por 11 días. Le hizo reacción adversa. Y los doctores me decían: tenemos que probar, o sea, la neumonía no la tenemos registrada y hay que probar a ver qué le funciona. Y yo estoy en esa presión y voy: Señor, gracias que por lo menos tengo mi moto para moverme de la casa al hospital. Cuando de repente en plena Duarte la moto hace así, ¡fua!, y se prende en fuego y tengo que tirarme de la moto. Y la moto se quemó completa. Todo. Y la gente decía: les cayó la plaga del apocalipsis. No era brujería, no era maldición, era proceso. Entonces es importante poder identificar si lo que estoy viviendo es un proceso, para no acusar a Dios de cosas que son malas o atribuirle al enemigo las obras de Dios. Porque el atribuirle al enemigo las obras de Dios nos coloca en una posición de víctimas, donde nosotros nos frustramos porque creemos que Satanás nos está destrozando, Dios no está haciendo nada para evitarlo y yo no puedo evitarlo. Sin embargo, cuando entiendes que es un proceso, tú te llenas de valor y dices: de aquí Dios me va a sacar a victoria. Tú dices: aunque llore hoy, mañana voy a reír. Entonces vamos a ver algunas diferencias. Se entiende que una maldición es una sentencia legal en el mundo espiritual que permite a entidades demoníacas operar en nuestra contra. Eso es una maldición, una sentencia en el mundo espiritual. Puede haber sido enviada por alguien, puede haber llegado por una puerta que se abrió tanto en el pasado nuestro como en el pasado de nuestras familias. Y algunos dirán: pero si yo llego a Cristo, ¿cómo es que el pasado de nuestra familia nos afecta? Hay familias que no solo se negociaron ellos,
Negociaron a sus generaciones. Hay acuerdos que las personas hicieron en el pasado que no lo hicieron solo por ellos, lo hicieron por sus generaciones. Como hay cosas que hoy estamos haciendo por Dios que van a marcar a nuestras generaciones. Que usted dice, Señor, y usted comienza, Señor, mis hijos y los hijos de mis hijos son tuyos y yo te lo entrego. Así la gente que le sirve al enemigo, van al enemigo y le dicen, mis hijos y los hijos de mis hijos y se lo entregan. Entonces vienen arrastrando situaciones del pasado. Cuando la persona está bajo maldición, los síntomas pueden ser persistentes y desafían la lógica natural. Cuando estás bajo maldición, Dios no te advierte de procesos. Dios no te dice estás en un proceso. Dios no te muestra que estás en un proceso. Dios no te muestra que vas a salir de allí, sino que tú te hundes en una especie de oscuridad donde Dios no se deja oír por ningún lugar. Y vamos a ver que es importante no llamar maldición a tu proceso divino. Hasta que Dios no te diga que es una maldición, tú no puedes declarar que es una maldición. Porque hay procesos que parecen maldiciones. Porque es tan fuerte, es tan complejo, es tan acelerado, es por todos lados, que tú dices, no, mínimo me echaron todos los, allá dicen en Dominicana, todos los guanguá del mundo. Sin embargo, hay procesos de Dios que parecen ser maldiciones. Primer libro de Samuel 16, versículo 14 al 16 dice, y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo le atormentaba. Aquí vemos una maldición que cae sobre Saúl. Entró por la desobediencia de Saúl. Normalmente las maldiciones entran a causa de desobediencia. Si usted sabe que está en obediencia entre lo que cabe en el Señor, que no ha hecho prácticas desagradables a Dios, entonces no hay ninguna brujería ni maldición que le pueda tocar. Es una regla bíblica. Creyentes, usted dice, no, pero que yo no oro mucho. No, eso no es una puerta abierta. Algunos dicen, es que yo soy medio débil y me deprimo a veces. Esa no es una puerta abierta. Para que una maldición te toque de manera que Dios no te esté protegiendo, tiene que haber práctica de pecado, brujería, idolatría, pecados sexuales graves, haberte levantado de una manera muy fea y llenado de odio. Tiene que haber una puerta que no es simplemente que te sentiste triste o que te sentiste depresivo o en baja. Entonces, si no hay esos patrones en tu vida, la maldición no te puede tocar. Y debe ser tu fe y tu creencia. Yo debo creer, porque imagínese, somos humanos. ¿Y a quién no se le muere un familiar que usted se tira y dice hasta aquí llegué? Y si yo voy a ser expensa de las maldiciones del enemigo solo porque yo me siento en baja, entonces estamos fritos. Sin embargo, Dios es tan protector que cuando estamos débiles, Él hace esto. ¡Fua! Nos arropa, nos rodea. El mal no nos toca. Las puertas tienen que ver con algo más serio. Más serio. No es simplemente que no tengo niveles de oración, que no tengo una fe alta. Tiene que ver con pecados literales. Observe que a Saúl lo invade un espíritu malo, pero no fue de la noche a la mañana. Saúl se la pasó desobedeciendo a Dios. Luego que desobedece a Dios, se llena de un celo maligno. Luego que se entera que David es el hombre que Dios había elegido para ser rey, decide matarlo para que Dios tenga que buscarse otro. Entonces, en ese llenarse de odio y de rabia, el Espíritu de Dios dijo, ya no puedo estar con él. Demasiada maldad. Y se retira. Y es cuando el Espíritu de Dios se retira que la maldición lo puede tocar. Mientras el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl, la maldición y el espíritu malo no lo atormentaba. Entonces es importante saber eso, que mientras el Espíritu del Señor esté en nosotros, el mal no nos puede tocar. Hay creyentes que creen más en la brujería que en el poder de Dios. Y aunque la brujería existe, no puede tocar a un creyente que de verdad cree en el Señor. Y mire, a nosotros nos han tirado de todo. Allá han ido y me han dicho, he hecho de todo. Y los brujos a veces se revoltean y me escriben y me dicen, prepárate que te vamos a matar. ¡Ay! No se lo voy a creer.
¿Por qué no se lo voy a creer? Porque yo tengo que asegurarme de tener las puertas cerradas. Y si usted sabe que usted tiene buena seguridad, buen sistema de seguridad en casa y hay un ladrón afuera, usted no se preocupa porque usted dice el ladrón no puede entrar. ¿Qué se va a llevar afuera? El perro, ni el perro está afuera. No se puede llevar nada afuera. Pero ¿cuántos saben que Dios es un buen sistema de seguridad? No estamos hablando de una puerta que el ladrón puede romper. Estamos hablando de un sistema donde Dios no permite que el mal te toque. Entonces es importante reconocer esto. Y vamos a ver qué objetivo tiene un proceso divino. El proceso divino tiene el objetivo de madurarte. Es como el fuego que purifica el oro. Duele, pero te transforma. El proceso trae como objetivo transformarte. Puede ser que decida desbaratarte, como en mi caso, porque hay gente que estamos tan dañados que cuando el alfarero nos ve dice, mejor acabamos rápido, lo rompemos y hacemos otra vasija nueva. Sí, porque algunos llegan que nada más el chin que le falta aquí, pero otros están que cuando le hacen la evaluación dicen, no, hay que romperlo para hacer una vasija diferente porque esa está tan dañada que la reparación sale más cara que acabar con él. ¿A cuántos los han acabado? Yo misma, cuando me hice mi evaluación a través de la escritura siendo nueva creyente, yo misma le sugerí al Señor y dije, mira, Señor, para que acabemos más rápido, tú me rompes y me hace de nuevo. Porque yo hice una evaluación y anoté todas las áreas que yo tenía malas conforme a la escritura. Era súper incrédula, súper negativa, peleonera, chimosa, enojona, rencorosa. Tenía problemas de lascivia al máximo. Yo llegué atada a pornografía. Yo no podía ver un caballero y en la iglesia, ay, mi madre, pero aquel se le ve el... Ay, pero aquel tiene el cuerpo. Ah. Y yo veo que la Biblia habla de las pasiones de la carne y yo estoy tomando nota y poniéndome una calificación porque me gusta hacer eso con mi vida, autoevaluarme y ser honesta. Y yo comencé a poner paciencia, 0. Amor, yo no quería ni al perro, 0. Nada. Porque en el mundo yo aprendí a no comprometer sentimientos. Yo decía, el que llegó fuera de hora, cerró la puerta y encontró otro adentro. Esa era mi situación en el mundo. Yo decía, usted no se puede enamorar de un hombre que lo agarran de trapo. Entonces, mi sistema de amar era condicional. Cumple mis reglas, está y no te fuiste. Y no era jugando, ¿eh? Yo le hacía la historia a mi amado en una ocasión, que el papá de la niña mía, yo le tenía un horario de entrada a la casa. 9 de la noche, 5 minutos más tarde de su hora de salida al trabajo. Y eso no admitía cuentos. 5 minutos. Te toma 5 minutos en llegar aquí y me dice, si hay tapones, digo, evita los tapones. Porque era muy desconfiada. Se fue a beber con su hermano, la primera vez que lo hizo, y llegó 2 horas más tarde. Cuando llegó, digo, ya usted no vive aquí. Dice, ¿cómo que no? Mis ropas están adentro. Digo, sí, pero sus ropas van para afuera porque ya yo tengo compañía. Y me dice que tú lo tenías. Digo, no, lo encontré ahorita. Era así, ¿eh? Malísima. Entonces, Dios, cuando yo hago mi evaluación, digo, ay, Señor Jesucristo, yo tengo 0 por todos lados. Digo, mejor tú me rompes, resolvemos la situación y me haces de nuevo porque aquí arreglos no aguanto arreglos. Y Dios comenzó un proceso de transformación duro, bien duro. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el proceso puede parecer una maldición, pero el proceso da como resultado cosas buenas. Toda la pichurrada que Dios me dio como resultado lo que vivo hoy. La maldición no tiene resultado bueno. La maldición solo trae destrucción, desesperación. La gente se suicida, se mata. Al final está destrozado, destruido y no saca nada bueno de ese proceso. Vamos a ver que el proceso quita las impurezas, busca desarrollar el carácter, la paciencia y la fe. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 1:7 que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro y se prueba con fuego. Diga esto, con fuego. Con fuego. Con fuego. Con fuego. La maldición
La maldición es una opresión que tiene como objetivo el estancamiento, la destrucción, hundirte, acabarte. No saca nada bueno, no trae transformación. El creyente cada vez más se hunde en una amargura insoportable. No recibe ni un rayo de esperanza, ni de luz en medio de cuando el creyente está pasando por una maldición. La maldición busca quitarte la paz, matar tu esperanza, destruir tu propósito. No hay aprendizaje en ella, solo un ciclo repetitivo de desgracia sin fin. No hay un aprendizaje cuando atraviesa por una maldición, porque la maldición no trae la semilla de grandeza que trae el propósito. El proceso trae en cada etapa una enseñanza que te va a catapultar a la victoria. Mientras que la maldición en cada etapa trae un veneno que te va a hundir más en la desgracia. Cuando yo estoy en medio del proceso y yo quiero identificar si es una maldición, yo tengo que evaluar cómo estoy. ¿Siento esperanza y fe y gozo? ¿O siento que cada vez estoy más amargado y más hundido? Porque eso va a determinar el proceso. Recuerde que es como el fuego. Mientras más de más cosas negativas te quita y te quema, y tú comienzas a decir, a mí se me está acabando todo, pero yo siento como una paz loca, como un gozo raro, como que yo sé que es algo bueno. Pero bajo una maldición uno comienza a decir, yo sé que algo malo, algo peor, algo grave. Y usted se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Y cuando hace la evaluación se da cuenta que no está cambiando para bien, sino que está retrocediendo para mal. Cuando inició odiaba a uno y ahora odia a 20. Cuando comenzó tenía un chin de fe y ahora no tiene nada. Y va retrocediendo. Entonces, si ese ciclo se mantiene, uno dice, espérate, lo que me está pasando no es normal, porque el proceso produce gozo. El proceso produce fe. El proceso, tú tienes algo que escribir, aprendí esto en el proceso. Y tú vas evaluando y tú dices, no soy el mismo, tengo más paciencia que antes. ¿Cómo estoy aguantando tanto? Ni yo me conozco, porque uno va notando el cambio. Aunque sea lento, pero hacia adelante. El que está bajo maldición no avanza hacia adelante, va hacia atrás, cada vez más hundido. Entonces es importante, y vamos a identificar varios patrones para notar la diferencia. La maldición es solo un ciclo repetitivo de pérdidas. Solo un ciclo repetitivo de pérdidas. Si salió una temporada larga y cuando usted sale no hay una victoria, no hay una enseñanza, y vuelve el ciclo y vuelve algo peor y no hay una victoria ni una enseñanza y usted no está siendo transformado hacia adelante, tiene que revisar que algo está pasando, porque no es normal. Cada proceso trae después de una temporada de refrigerio, de descanso, aprendizaje, enseñanza, y uno lo entiende luego que sale. Y uno dice, Señor, gracias, fue difícil, pero aprendí esto. Wow, fue tremendo. Pero si después de ahí lo que hay es más oscuridad y más oscuridad, hay que revisar que no estemos bajo un ciclo de maldición que se puede cortar y eliminar. Vamos a identificar algunos patrones de diferencias y lo voy a poner en contraparte. Y estaré hablando del patrón. El proceso tiene un patrón. Es temporal y tiene etapas claras. El proceso es temporal y tiene etapas claras. Eso quiere decir que no es de por vida. Etapas claras. Yo puedo marcar las etapas cuando Dios me comenzó a procesar en cuanto a mi economía y la etapa en cuando me sacó. Puedo iniciar la etapa y el tiempo cuando Dios me comenzó a transformar para darme mi esposo que tengo hoy y la etapa en la que me lo dio. Puedo identificar la etapa donde Dios comenzó a procesarme para levantar mi ministerio y la etapa cuando lo levantó. Me doy a entender la identificación de las etapas. Es diferente a que tengo 50 años en un proceso, para Dios darme un esposo y no aparece nunca. Ahí hay problema, ahí hay maldición. ¿Por qué? Porque los procesos tienen término. No puede haber un ciclo sin fin
hasta que la persona muere, repitiendo el ciclo, sin entrada y salida. Los procesos, cuando Dios te entró, ya tiene tiempo de salida. Y Dios va marcando, aún en medio del proceso, te va diciendo, te va mostrando, vas aprendiendo, te ves en una escuela aprendiendo, te ves que aprobaste el examen, algo está sucediendo que Dios te está haciendo entender que vas avanzando. En la maldición no sucede eso, sino que pierdes la fe porque la espera que nunca llega y que nunca llega y que nunca llega, parece eterna. Entonces ahí hay que verificar para romper. El proceso es temporal y tiene etapas claras. La maldición es cíclica. Los mismos problemas se repiten sin ningún resultado. Sin ningún resultado. Y es importante poder identificar, y esto es bueno que tome notas para que pueda evaluar. En cuanto al crecimiento, el proceso, tú notas que aunque sufres, estás cambiando y estás creciendo para bien. Amén. Eres más paciente, eres más tolerante, amas más, tienes mayor resistencia. Mientras que en cuanto al crecimiento, en cuanto al mismo crecimiento, la maldición hace que te sientas degradado. Cada vez estás retrocediendo, más amargado, más lejos de la fe y te sientes sin esperanza. No dice, Dios me está revelando misterios, nada, vas para atrás. Tu mente se nubla y tu corazón se vuelve duro. Entonces es importante verificar. Te sientes más amargado, más débil y sin ningún conocimiento adquirido. En cuanto a las puertas, ¿qué sucede con las puertas cuando estoy en un proceso y cuando estoy bajo una maldición? Cuando estoy bajo un proceso, las puertas se cierran para dar paso a mejores oportunidades y a puertas mejores. Cuando yo me iba a casar con mi amado, Dios nos había advertido que íbamos a entrar en un proceso. Yo me senté con él, le agarré la mano y le dije, mi vida, las puertas se cierran ahora, todas. Y él me dijo, ¿todas? Digo, sí, todas se cierran ahora. Y me dice, ¿por qué tiempo? Digo, bueno, si somos firmes en evaluar el proceso, no creo que tarde más de 2 años en abrirse. Sí, porque yo vengo notificando los procesos. Cuando los científicos, cuando notifican qué tiempo nace un huevito de tal, te dicen, mira, tal día el huevito va a craquear, tal día el huevito va a picotear y tal día el huevito va a salir. Y tú dices, ¡oh! Es que le está notificando, ya tiene 15 años notificando el proceso. Entonces, cuando tú eres observador, yo he notado que cuando puertas se cierran y entramos en temporadas de proceso, no tardamos más de 2 años en salir de una etapa a otra. Y si somos muy rápidos, no tardamos 1 año. Rápido quiere decir estar atento, no enfocarme en el dolor, sino enfocarme, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que manejar ahí el enfoque? Si salgo de esto, resuelvo esto, ataque, resisto, me critican, guardo silencio. Tengo que aplicando lo que tengo que aplicar en un desierto para salir, dando gracias, celebrando todo. Se cerran la puerta, gloria a Dios, viene algo más grande. Y en ese estado uno sale. Y algunos dirán, pero 2 años es mucho. Hoy, ¿qué es mejor? ¿Salir 2 años de abundancia o pasar 40 años en escasez? Porque si uno no se enfoca, sigue. Entonces es importante, todas las puertas se van a cerrar igual en el proceso. Ahora, ¿qué pasa con las puertas cuando hay maldición? Las puertas se cierran todas con violencia, sin promesa de cambio. Producen confusión y nunca se abren para bien. No se abren. Están cerradas todo el tiempo. Hagas lo que hagas, apliques fe, apliques resistencia, lo tomes con buena actitud, la puerta sigue cerrada, porque no estabas en un proceso. Está bajo un proceso, una etapa de maldición que necesita ser rota para que Dios descienda y abra esa puerta que fue cerrada por el mal, por causa de una legalidad que a veces nosotros no entendemos que está en nosotros o que entró por alguna manera. Entonces es importante entender eso. Por eso usted ve creyentes que dicen, oye, pero con este sí es chulo.
Lo entraron en un proceso por la economía, le dieron abundancia. Lo entraron en un proceso por la esposa, le entregaron un esposo maravilloso. Le entraron en un proceso por los hijos, le entregan todos los hijos convertidos. ¿Y qué es esto? Y algunos dicen, y a mí me entran en proceso por todo y nunca me dan nada. Porque hay cosas que hay que romper. Yo tuve que romper maldiciones que venían de mis antepasados. Que incluso en una, cuando me enteré, yo siendo nueva creyente, casi ahorco a mami. Sí, porque yo estoy buscando a Dios y buscando a Dios en niña, a 17 años. Y de repente aparece el enemigo y comienza a decir, es que tu abuelo, incluso me presentan a mi abuelo, a mi bisabuelo, gente que yo no conocí nunca. Digo, ¿y estos tipos quiénes son? Dice, los que te negociaron a ti. Digo, ¿qué culpa tengo yo que me negocien? Y me dice, que tu mamá también. Digo, ¿cómo que mi mamá? No, mi mamá no. Y me mostraron a mi mamá llevándome a un altar. Y yo me veo chiquitica que me agarran así por la patica y me vacían de sangre de arriba abajo de una gallina prieta. Y me dan una nalgada. Y yo, ese soy yo. Me digo, ese eres tú nos perteneces. Digo, ¿qué? Y yo llego, yo no me había enterado de eso. Y yo llego vuelta loca a la casa. Y cuando mami la encuentro en la galería, digo, mira, ¿qué te pasa? Yo la agarré por el cuello y la pegué de la pared. Y le digo, ¿por qué? O sea, ¿qué yo te hice esa edad? ¿Por qué me llevaste? Y me dijo, mija, ¿quién te dijo eso? Digo, yo lo vi ahora mismo, yo lo vi. El diablo se me apareció a mí, me anda buscando y me anda reclamando. Y mami comenzó a llorar y me dijo, mija, pero yo no te llevé para que el diablo te cogiera y te agarrara. Yo te llevé para cuidarte. Digo, ¿cómo que para cuidarme? Digo, sí, los demonios que se llevaron a tu abuelo, que se llevaron a tu abuela. Porque mis abuelos, oiga, era tan fuerte que tenían fecha cuando el enemigo lo iba a ir a buscar. La familia se reunió cuando una de mis abuelas iba a morir y el enemigo dijo, a las 12 de la noche entra una sombra negra y se la lleva. Toda la familia estaba reunida y se lo llevaban así. Y yo vi cómo se llevaron a mi abuelo. Y mi abuelo decía, viene ahí, ya tenía fecha, le ponían fecha, lo venimos a buscar tal día. Y a mí me tenían en su lista negra ahí, y yo llegué y cuando agarro a mi mamá yo quería ver en ese momento, porque yo estaba crudita y yo todo lo resolvía con golpe y tablazo. Le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste ese mal? Yo era una bebé y ahora estoy yo tratando de huirle a este demonio. Y él dice que no, que... Y ella me dijo, yo te llevé para protegerte. Y me dijeron que había que hacer un sacrificio y había que dedicarte para que Satanás te protegiera. Digo, sí, ahora me anda, ya me está protegiendo. Me tiene como cuando un sicario tiene una pobre víctima atrapada. Le da protección, pero ¿a qué precio? Y en ese momento yo vi que ella no lo hizo con intención de dañarme, sino con intención de que le dijeron, si tú, con todo lo que viene persiguiendo a la familia, si tú no se le entrega a él, ella está muerta, él la va a cuidar. Entonces, en ese momento, yo dije, tengo que romper, no una maldición, porque todos los que habían hecho esos pactos, yo tenía un anillito de oro acá, que me lo dieron cuando yo cumplí 8 años, que se lo pasaban de abuela en abuela, que era un compromiso de matrimonio con Satanás. Oiga, podíamos tener hombres para tener hijos, pero no podíamos quedarnos con hombres. Uno se enamoraba así, y a la semana, ay, cómo odio a este individuo. Y la gente detrás de uno y uno, fofa, no quiero ese, no, nada. Y morían solas con hijos de cada uno, pero imagínense que ya a los 16 años yo había tenido 9 abortos, 6 maridos y una niña viva. Imagínense cómo iba a ir la cuenta si hubiera seguido por ahí. Y tuve que comenzar a romper. Número 1, el pacto que me ataba a no tener una familia. Número 2, la situación económica. Nuestra familia siempre vivió en pobreza. Y cuando conseguía algo tenía que ir a ponerlo en el altar de unos demonios ahí que yo a veces aprovechaba y me los robaba de noche. Pero obligatorio, había que ponerle eso a ellos. La economía también. El hecho de que nadie en la familia nunca fue próspero, sino que vivían sirviendo al pájaro, pero en situaciones hubo que romper eso. La maldición de enfermedad, que desde que crecíamos, ya era, yo a los 18 años yo tenía de todo, crisis nerviosa, hepatitis B, hepatitis C, anemia crónica, problema de cáncer,
todo, enfermedad por todos lados, porque uno vivía en un estrés crónico. Uno tenía que servir obligado a ese pájaro, y eso era que el enemigo viene a buscar a fulano tal día, que fulana no le dio la parte que le correspondía al enemigo y se murió cuando hizo el negocio, que hay 3 hermanos locos, que el otro se ahorcó porque no cumplió con el compromiso, y uno todo lo que tenía que hacer tenía que estar rindiendo cuenta a ese pájaro. Oiga esto. Hubo una de las familias que vendió una vaca para pagar a unos empleados y tenían que ponerle la mitad del dinero porque era un negocio, eran socios, y no lo puso. Llegó a la casa y murió. Y el dueño de la casa se quedó loco y una trabajadora lo atendía. Nadie quería el dinero que tenía porque el negocio que le había hecho era muy fuerte. Aunque la familia tenía esclavitud y atadura, él había hecho un negocio muy fuerte porque era el único de la familia que quiso de que tener riqueza, y a él le pusieron una exigencia que sus 5 hijos murieron. 2 se mataron, 2 en accidente, él quedó loco y la mujer muerta. Y los otros decían, no, nosotros le servimos pero sin el dinero, porque el precio era muy alto. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque yo tuve que romper. Y hay personas que a veces suelen decir, no, es que usted no sabe lo que es maldición, porque usted no supo maldición. Yo vengo de la maldición y salí a una etapa de bendición. Por eso le decimos a los creyentes, enfóquese en el bien, enfóquese en Dios, aférrese a Dios, sáquele los ojos y la fe al enemigo, porque Dios es el único que puede liberarte. Pero mientras se mantiene la creencia en la maldición, no podemos salir de ella. Por eso hay que enfocarse totalmente en el poder de Dios. En cuanto al fruto, ¿qué produce? El proceso. El proceso produce testimonio. El proceso produce bendiciones mayores. Ahora, en cuanto al fruto, ¿qué produce la maldición? Produce frustración, amargura, aislamiento, escasez persistente y por tiempo ilimitado. Si al pasar un tiempo usted no tiene testimonio de que Dios hizo algo, si al pasar un tiempo considerable las cosas no han cambiado y usted no está más cerca de Dios, sino más lejos, hay que verificar qué está pasando. Porque el proceso te acerca a Dios. Amén. El proceso es un fuego diseñado por Dios que cuando se enciende comienza a quemar la duda, comienza a quemar la malicia, comienza a quemar todo lo malo que hay en ti. Y cuando lo malo que hay en nosotros comienza a ser quitado, nosotros nos acercamos más a Dios en vez de alejarnos. Por eso usted ve gente que cuando sale de un proceso, Dios los levanta y comienza a manifestar gloria. ¿Por qué? Porque lo malo se quemó, porque su fe, observe Job. Job no estaba más lejos de Dios luego de que estaba todo destruido. No, él dijo, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque en el proceso usted conoce a Dios. Es en el desierto donde se conoce a Dios. No es cuando usted está viendo gloria, no, ya ahí usted manifiesta lo que ya conoció de él en el desierto. Entonces, si en su desierto usted no está conociendo a Dios, tiene que revisarlo, porque era en el desierto y en el proceso donde Israel vio la columna de nube, la columna de fuego, donde descendía maná, donde Dios descendía a hablar con ellos cara a cara, donde ellos se preparaban para buscar a Dios. Eso pasa en el proceso. Aunque te duele, aunque sufres, tú estás más pegado de Dios que nunca. Mientras que la maldición te separa de Dios. Y por más que sufres, más te alejas. Y más que sufres, más te alejas. Y más te amargas y te llenas de odio contra Dios. Porque estás soportando un peso que no te está acercando ni purificando, sino que te está envenenando cada día. Usted no ha conocido personas así, enojadas con Dios, amargadas. Dijeron, ya no quiero... No, y que pasé 35 años en lo mismo. Y se llenan de un odio mortal. ¿Por qué? Porque estaba bajo una maldición y creía que estaba en un proceso y esperó con paciencia y soportó el cambio y el cambio nunca sucedió. Entonces no pudo soportarlo. Porque cuando estás bajo maldición el cambio no va a suceder. No importa la fe que apliques. No importa lo que resistas. No va a suceder el cambio.
¿Cuándo sucede el cambio? Cuando estamos en un proceso, porque es el proceso el que trae recompensa después del sufrimiento. La maldición no trae recompensa después del sufrimiento, solo trae más maldición, más problema, más veneno, porque ella no deja bendición. La maldición no deja bendición después de ella. El proceso deja bendición. Entonces es importante identificar eso. Ahora vamos a ver qué pasa con el estado de la conciencia de una persona en el proceso. ¿Qué pasa con su estado de conciencia? En el proceso llega a un punto donde suele haber una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es donde a la gente le dicen el diagnóstico es definitivo y fatal y la persona está, me voy en gloria, me voy en... Está loco, le dijeron que se va a morir, sí, pero lo perdió todo. ¿Cómo puede estar dándole gracias al Señor? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sientes que estás en el camino correcto, aunque no haya pavimento, haya hoyo, no haya luz, perdiste la llanta, tú sientes que va por buen camino. Y la gente dice, pero que le cayeron todos los palos encima. ¿Y cómo es que ese hermano está ahí que con ese gozo y que la victoria? Sí, eso lo produce el proceso. Hay convicción, sientes esperanza en el proceso. Sientes como que Dios me tiene en la fila y así como bendijo a otro, a mí me tiene ahí ya casi. Eso produce el proceso. Esperanza, expectativa, convicción. Te acercas más a Dios desarrollando tu verdadera identidad. Te sientes hijo de Dios aunque no tenga zapatos, aunque no tenga comida. Dios es hijo del rey y usted se siente que todo es suyo aunque usted no tenga nada. Eso lo comienza a producir el proceso. No al inicio, porque al inicio uno, pero luego uno dice, Dios me tiene ahí en la rueda. Santiago 1:2 dice, gozaos y alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones y mantendrá vuestro pensamiento en Cristo. Eso pasa en medio del proceso. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. Porque estaba en un proceso. El proceso produce gozo. El fuego de Dios purificando nuestra vida produce gozo. En la maldición suele haber confusión permanente, culpa, desesperación. Comienzas a pensar y a sentir, Dios no está conmigo, Dios me dejó, me abandonó, se olvidó de mí, te sientes culpable y te hundes. Comienzas a tener esa sensación permanente de desesperación. Sientes un peso que no te deja levantar cabeza y que te aleja cada vez más de Dios. Es como esa oscuridad en el alma de que ya se acabó todo, no puedes y no vas a salir. Y Dios no aparece para darte maná, porque en el proceso Dios te da maná. En el proceso Dios te da palabra. Eso es lo que maná. ¿Cuántos han estado en el proceso que Dios le ha dado palabra? Y le ha dicho, resiste. Es una evidencia de que no hay maldición, sino de que Dios está manejando el proceso. En el proceso Dios te da maná, te da esperanza, te da pan del cielo. El pan es la palabra, te da palabra. No importa lo duro que sea, Él te da palabra. Y es importante saber eso. La maldición te aleja de Dios y te aleja de tu verdadera identidad. Con el paso del peso, de la carga, de la culpa, comienzas a dudar de que eres hijo de Dios, de que tal vez Dios no te perdonó ni te recibió, de que tal vez Dios no borró tu pecado nada y te soltó a que el diablo te coma sin esperanza. Y la gente dice, no, Dios conmigo no, porque eso lo produce la maldición. Entonces, eso hay que romperlo. Cuando, mire, hay gente en proceso que tú dices, ay, mi madre, ¿cómo lo aguanta? Y dice, yo soy hijo de Dios, yo sé que Dios va a abrir la puerta. Y eso lo está produciendo el mismo fuego del proceso, Eso lo está produciendo el fuego del proceso. Entonces, ¿cómo funciona la legalidad? Vamos a ver, porque, la maldición llega por una legalidad. ¿Cómo funciona esa legalidad? El proceso, la legalidad en el proceso viene por voluntad de Dios. El proceso viene por voluntad de Dios para prepararte, capacitarte y promoverte. El proceso lo determina Dios
para capacitarte, prepararte y promoverte. Esa es la legalidad que tiene el proceso. Un ejemplo, José. José entró en un proceso que parecía una maldición. Olvidado totalmente, perdió todos los privilegios, para colmo lo acusan de intento de violación y acaba preso, y para colmo se olvidan de él también en la cárcel. Sin embargo, era un proceso divino para promoverlo. Por eso en 2 de Corintios 4:17 dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vemos cómo el proceso tiene resultados. Mi proceso tuvo resultado en todos los sentidos. El proceso tuyo está teniendo resultado en todos los sentidos. El proceso produce resultados. Job 42, versículo 10 al 12. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y le devolvió Jehová el doble de todas las cosas que eran de Job. Ese es el fruto del proceso. Yo quiero que usted le diga a alguien, si tus procesos no están dando fruto, hay que revisar. Hay que revisar, porque el proceso siempre produce fruto. Siempre, siempre. Y el primer fruto que produce el proceso es la transformación. Porque hay gente que dice, estoy en un proceso, voy a ver gloria. No, la primera etapa del proceso es transformación. Ahí inicia la gloria, pero es transformación. Dios te entra en un proceso y te da sabiduría, te da revelación, resistencia, fe, conocimiento. Esa es la primera etapa. Y tú dices, oye, pero yo creía que de aquí Dios iba a hacer milagro. No, Él está haciendo milagro en ti primero. El primer milagro no es que Dios me use haciendo un milagro. El primer milagro fue que Dios transformó este diablillo en alguien que le pueda adorar. Ese es el primer milagro. Entonces, la primera etapa del proceso de nuestras vidas viene para transformarnos a nosotros. Ese es el primer milagro. ¿Usted se imagina que yo todavía estuviera matando gente, ahorcando gente y votando al marido de que se atrasa 5 minutos? No estuviera aquí. Entonces, el primer milagro, resistencia, transformación, mentalidad cambiada. Y si usted comienza a observar que eso está sucediendo, hey, Dios me enseñó esta sabiduría, Dios me enseñó esta ciencia, y usted notifica, porque es importante notificar lo que Dios te enseña. Porque nosotros estamos en una escuela. La gente que usted ve que escribe libros cuando sale de los procesos fue la gente que notificó sus procesos, lo escribió, lo registró. Su memoria borra. Es como que usted vaya a la escuela y nunca, no, yo vengo a escuchar 10 años, usted sale de ahí, ¿puede enseñar a otro? No, yo no me acuerdo ni del nombre del profesor. Obviamente, tomando notas, que aprendí, que no puedo volver a repetir, que Dios me quiere enseñar aquí, cómo debo reaccionar a la persecución, como lo hice en ese tiempo, guardando silencio. Entonces es importante saber que el proceso produce fruto. Ahora, la maldición suele entrar por puertas abiertas. Esa es la legalidad que tiene. Esas puertas pueden ser abiertas por el mismo creyente o por sus antepasados. Por ahí entra la maldición. Supongamos las maldiciones que otras personas te lanzan en esta etapa tienen muy pocas probabilidades de dañarte si tú estás haciendo lo bueno. Por eso la Biblia dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer mal si ustedes siguen el bien? O sea, de las maldiciones que yo me tenía que cuidar, no era de las que me iban a lanzar luego que yo llegué al Señor. Era de aquellas que mis antepasados habían abierto puertas. Ahora, si en el Señor usted tuvo una situación, porque hay personas, y esto se lo voy a dar de consejo, hay personas que tienen muchísimos problemas con los brujos, muchísimos. No por el reino, sino problemas personales. Y yo le dije a un creyente en una ocasión, una cosa es la lucha por el reino, que un hechicero te odie porque el enemigo le dé una orden en un momento, y otra cosa es que el hechicero te odie. Porque cuando el pleito es personal, él no va a necesitar orden del enemigo para atacar. Él va a querer destruirte como hombre y como brujo. Y usted sabía que cuando una persona le sirve a las tinieblas, oiga esto, y esa persona usted suele hacerle bien,
esa persona suele a veces resistir las órdenes del enemigo y decirle no, a él no lo daño. Oiga esto. Y mire, yo estaba ya que cuando yo abría la bocaza y maldecía a cualquiera, ahí estaba frito. Y habían gente que el enemigo me decía, y digo, ese no. No, búscate otro para ese. Incluso en una ocasión un brujo se me acercó y me dijo, los demonios me dijeron que atacara a su familia. Y yo les dije que usted había sido demasiado noble conmigo que buscara otro candidato. Usted sabía que así como usted le dice a Dios, no, yo pa' ahí no voy. Hay brujos que le dicen a los demonios, no. No. Yo era una de esas caconas que decía, no me cuadra. Sí, ahora, ¿qué sucede con muchos creyentes? Que no saben distinguir entre la persona y lo que hace. Y le toman un odio a esa persona como persona, lo agreden como persona, y ese brujo, aún sin tener al diablo, quiere matarte. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Aún sin tenerlo encima, que le diga mátalo, quiere matarte. Porque número uno, son personas que suelen tener un corazón bastante dañado. Y si usted lo que le declaró la guerra pública y abiertamente como persona, entonces, ¿qué va a suceder? Que esa persona como persona va a desear su mal. Es diferente a que usted sea cristiano, usted nunca ni un sí ni un no con esa persona y le dio para usted gloria a Dios, Dios lo va a proteger. Pero a veces, mire, y en una ocasión me tocó hacerle bien a una persona que practicaba la hechicería. La trató como una humana normal. Digo, yo y tú no tenemos problema. Ahora, ya cuando se trata de que tú quieras que yo vaya para tu línea y yo sí voy a tratar de traerte para acá, eso tú tienes que saberlo porque yo conocí la luz, pero yo no comparto tus cosas, pero tú como persona, yo te amo y te aprecio como persona. Como persona, tienes mi ayuda. ¿Sabes qué hacía cuando se veía apurada? Llamaba y decía, hola, órale a tu Dios, a ver si me echa una manita que yo estoy apurada y a mí el diablo me está desbaratando. Y me llamaba. En una ocasión se le perdió algo, mucho dinero, y había un problema, no hallaban el dinero y me llama y dice que pregúntale al Dios tuyo a ver si, ¿dónde está el dinero? Y Dios es tan lindo que yo me hinco ahora y a los 5 minutos me reveló quién se llevó el dinero y dónde estaba el dinero y llamo para allí, digo, fulano y fulano, y dije que, ay, y después me llamaba cada rato, digo, no, conviértete y ve, pregúntale tú a él, porque ya te... Ahora, ¿me atacaba? No. Porque como persona, nosotros tenemos que saber hacer diferencia entre la persona como persona. Es como que alguien te tome odio porque tú eres cristiano. No, tú eres una persona, un humano. Y a veces esas personas incluso pueden... Alguien lloraba en una ocasión, una hermana lloraba testificando porque era muy agresiva con las personas de otras religiones. Le tenía como ese odio. Y le tocó estar en un proceso de cáncer en una cama, en un hospital. Y ella lloraba porque la persona que la atendía era una monja. La única que se dedicó y dijo fue, voy a atenderla día y noche. Y ella lloraba y ella dijo, Dios trabajó mi corazón porque yo vi la humanidad detrás de la religión. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque a veces tú estás por ahí en la calle y tú no sabes quién es que va a tener misericordia de recogerte. Y a veces es alguien que tú dices, oye, pero ¿y este tipo? ¿Este brujo? Sí, pero ese tuvo humanidad contigo en ese momento. Por eso es importante hacer la diferencia. No es que usted va a andar de canchanchan con una persona que le sirve a las tinieblas, pero usted tiene que saber hacer diferencia, que no es odio que le tenemos a las personas, ni siquiera a los demonios nosotros le tenemos odio. El odio no es un sentimiento que debe estar en el corazón de un creyente. Porque hay creyentes que dicen, el enemigo me odia y yo lo odio también. Espérate, él puede odiar, pero el odio es un sentimiento negativo, dañino y que le pertenece al diablo. Entonces, entre uno que odia y otro que odia, no importa lo que odie, es lo mismo. Que no participamos de sus obras, lo echamos fuera donde esté. Odio, no. ¿Por qué peleamos? Por amor. ¿Por qué luchamos? Por amor a Dios, no por odio al enemigo. Yo no peleo por odio al enemigo, yo peleo por amor a Dios. Yo no peleo por odio al reino de las tinieblas, yo peleo por amor al reino de Dios. Cuando lo que nos mueve es el amor y no el odio, nosotros vivimos en luz. No se pelea por odio.
Igual las naciones que van a la guerra, si Estados Unidos va a la guerra, debe ir por liberar la nación, no por odio a los que están allí, porque el odio destruye. De repente están odiando a todo el endemoniado, por eso odian a los brujos. Y a alguien que tú odies no te lo puedes ganar. Por eso la Biblia dice, debemos amar aún a nuestros enemigos, porque nuestra simiente es el amor. Y no es que usted va a amar al pájaro, pero no lo odie, porque el odio es un sentimiento dañino, destructivo y del mal. No importa lo que yo odie, puede ser ese piso, ese sentimiento no es de Dios. Entonces es importante saber eso. No nos mueve el odio. La maldición entra por pecados graves, adulterio, violación, idolatría, brujería y pecados en general, por falta de perdón, amargura y patrones generacionales. Si identificas que el problema que tienes es una consecuencia directa de un error no corregido, podrías estar ante algo que debes romper, sanar o cambiar y no simplemente soportar. El proceso se soporta, la maldición se rompe. El proceso se aguanta y se celebra, la maldición hay que cortarla de raíz. Cuando decidimos soportar una maldición, nos vamos a hundir, porque es decir, voy a soportar el veneno tomándomelo. No, hay que dejar de tomarlo, pero el proceso hay que comérselo, bebérselo. Por eso Cristo dijo, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Era amarga la copa, pero ahora la maldición no, porque es un veneno. Esa hay que romperla, cortarla, echarla fuera, cambiarlo. Proverbio 26:2 dice, la maldición nunca llega sin causa. Eso quiere decir que nunca entra si no hay razón. Y eso es una bendición. Porque cuando a mí me lanzan una maldición, yo digo, no puede llegar sin causa. O sea, tú la puedes tirar, pero si no está la causa en mí, no me puede tocar. Amén. Por eso es que Balaam dijo a Balac, no hay maldición ni agüero contra Israel. En otra palabra, le podemos mover todos los muñecos, todos los tereques, buscar todo el agua sucia que querramos y no hay maldición que pueda detenerlos. Y él dice, aquí un pueblo que como león se levantará y devorará a sus enemigos. Ahora, ¿qué hizo Balaam? Le dio un consejo a Balac y le dijo, si tú logras que ellos se corrompan, ahí sí, ahí podemos, con cualquier cosita los maldecimos. Y Balac comenzó a mandar mujeres hermosas y perfumadas al campamento para corromperlos a la idolatría. Y ahí sí lo destruyeron. Observe, es lo mismo para nosotros. No hay forma de que una brujería te toque. Por eso es que la gente de fe que tiene las puertas cerradas dice, todo lo que me sucede es para bien. Porque sabe que no hay causa para venir una maldición. Y si no hay causa, lo que llegó es un proceso. Y si lo que llegó es un proceso, trae resultados buenos. Y es importante saber esto. ¿Cómo actuar en cada caso? ¿Qué yo hago en cada caso? Si es un proceso, el deber es soportar, resistir en obediencia, no intentar saltar las etapas. Importantísimo. Hay gente que quiere saltarse las etapas de los procesos. En todos los sentidos. En el matrimonio, mi amado y yo hoy tenemos un matrimonio que yo considero, si usted me preguntaría, de por ciento, 99 de 100. En todos los sentidos. Ahora, fue un proceso. Cuando nosotros comenzamos a orar para casarnos, a conocernos, el Señor comenzó a trabajar en nosotros. Y nosotros decíamos, ya estamos listos, Señor. Nos casamos. Y el Señor en ese mismo instante, al otro día, nos hacía ver que no estábamos listos. Y Dios estaba trabajando el corazón de él y el mío. Porque una cosa es que Dios te diga, ese es, y otra cosa es que estés listo para tomarlo. Dios le dijo a Israel, mira, yo te entregué la tierra,
pero no puedo sacar a los enemigos de una vez, sino que yo estoy entregando la tierra por parte, porque si yo saco todos los enemigos, las fieras del campo se van a multiplicar ahí, tú no vas a poder tomar esa tierra de un golpe. ¿Por qué Dios suele prosperarnos de manera progresiva? Porque si de repente nos cae 100 millones de dólares encima, lo volvemos locos. Ay. Algunos dicen, ya estoy frenético. No sabemos cómo manejarlo. ¿Por qué Dios da crecimiento a la iglesia de manera paulatina? Porque tal vez si tienes un ministerio y tienes 20 personas y al otro día te llegan 5,000, tú no sabes qué hacer con ellos. ¿Y cómo vas a manejar eso? Entonces, ¿qué pasaba cuando le decíamos, Señor, estamos listos? Nos peleábamos de tal manera que él hasta se quitaba el anillo. Y decíamos, no estamos listos. No estamos listos. Porque Dios iba trabajando en nuestro corazón. Oiga esto, porque hay trabajo en el corazón del carácter. Hay matrimonios que son de Dios y se rompen porque no hubo la preparación previa. Porque Dios va a juntar dos desconocidos. En ese momento, mire, y luego que, ok, vamos a trabajar en esta área, tuvimos que comenzar a hacer procesos y esto Dios me lo está ministrando, de sentarme y decir, ¿qué significa para ti esto? Yo te dije esto, ¿para ti qué significa? Somos dominicanos los dos, pero hablábamos lenguaje diferente. Sí. Cosas que yo decía para él eran súper ofensivas y cosas que yo decía para él eran súper ofensivas. Él viene de una familia que tiene un sistema de educación diferente a la mía. En su casa él le servía la comida a él primero. Y mi niño, no importa que no te la comida, la tuya hay que sacártela. En mi casa decía, usted come de último si no llega gente. Entonces de repente y llega a visita a la casa, pues servirle la comida a la visita, pero mi amado está, espérate, Kiki, la visita está primero que yo. Pero en mi casa la visita a muerte estaba primero que los de la casa, y si tú estabas así que te comías la comida rápido mirando a la puerta, porque si llega un vecino, pásala, que era la única que hay, pero... Mi amado viene de un pasado lindo. Yo vengo de un pasado feo. Y la última prueba que tuvimos antes de casarnos, íbamos a pedirle la mano a mi mamá. Yo era muy así, soy así muy de antigua, Y yo andaba siempre con la diaconisa, Nosotros nunca salimos solos, la copastora siempre estaba ahí. Él aquí, la copastora aquí, el helado aquí. Yo fui a la casa de él con la copastora a pedir la mano de mi amado. Mi amado tenía 30 y pico de años. Y él fue donde mi mamá, también fuimos con la copastora. Cuando íbamos de camino, yo le digo, Señor, ya sí estamos listos. La invitación está regada, todo, faltaba la última prueba. Eso fue un camino, mire, el lodo era lejísimo, el campo de mi mamá. Cuando vamos caminando, le llevan un coso a mi amado. Un burro, para que se sube. Y yo, mi vida, no te suben ese burro. Y él de fuertote así se saltó para subirse en el burro y cayó del otro lado. Y yo no podía aguantar la risa. Y yo voy todo el camino y eso creó un ambiente incómodo porque sentía que yo me estaba burlando porque yo no podía porque cayó. Luego nos entramos en un lodo hasta acá. Y mi amado me pregunta, le surge una pregunta brillante que nunca me había hecho. Y me dice, yo hablaba con su mamá, ya nosotros todas las invitaciones están regadas, nos vamos a casar, nosotros estamos listos. Pero hay una pregunta que a mí como que me surgió ahora. Y me dijo, ¿qué número soy yo en su vida? Digo yo, la verdad. Sí, ¿qué número soy yo? Digo, bueno, usted sobrepasa el número perfecto. Mire. Sí, pues el número perfecto es el número 7. Digo, usted está más para allá. El rostro le cambió. Y dijo, yo juré que nunca me iba a casar con una mujer que tuviera hijos. Y yo tenía nietos ya. Y que hubiera tenido más de un marido. Oye, eso me dio un golpe.
Y yo hice así. Y le dije, no se ha perdido nada, recogemos las invitaciones y no ha pasado nada. Seguimos como amigos. Muy firme, no le voy a decir que no se me aguaron los ojos. Pero en ese momento yo dije, si él no puede con mi pasado, no puede con mi futuro. Porque el pasado no lo puedo cambiar. Oiga, una prueba. Entonces nosotros llegamos a la casa de mi mamá y no hablamos con mi mamá. Porque nosotros fuimos ya el anuncio, la boda y todo, y a hablar con mami, ya estábamos de separación. En la noche, a nosotros nos tocó dormir en el piso. Y yo dormí en el piso con clase y él durmió para allá en la habitación del esposo de mami. Y antes de acostarnos, yo fui y me senté y le dije, no ha pasado nada, somos amigos y cada uno tiene sus elecciones y su pasado. Él se puso a llorar y me dijo, perdóname, o sea, el enemigo, no sé dónde surgió esa pregunta, no debía hacer esa pregunta, yo voy a procesar eso. Y nos pedimos perdón. En la noche yo me acuesto y se aparece un ángel y me mira y se ríe y me dice, ahora sí están listos. Era la última prueba. Ahora usted sabe las parejas que yo conozco, que el marido o la mujer, Dios le dice testifica y ellos no pueden porque su pareja se hunde y llega a la casa con problemas porque lo escuchó testificar de algo que le dijo, no lo menciones más, no lo diga más, y Dios diciéndole testifica y el marido que no, y qué vergonzoso. Yo he testificado muchísimas veces, yo lo digo y mi amado hasta lo dice, pero eso se trabajó ahí, ese día, ese golpe que hubo que elegir entre te pierdo o proceso tu pasado y te acepto así. Fue el trabajo en el corazón necesario para que eso no se repitiera toda la vida. ¿Por qué le digo esto? Porque saltarse las etapas trae desgracia. Porque hay cosas que la gente toleraría antes al ser trabajado y después nunca admite trabajo. Por eso las cosas se trabajan antes. Las situaciones se trabajan antes. Y es importante saber cuando estamos en un proceso, no saltarnos las etapas. No debemos saltar las etapas ni correr, sino aprender de cada etapa del desierto. Porque cada etapa tiene perlas de sabiduría que te van a catapultar hacia el destino profético. En otras palabras, cada nivel, cada curso tiene una enseñanza necesaria para la gloria de Dios que vas a ver. En el Señor no es como en la escuela, que te dan un álgebra que tú no la vas a necesitar nunca. En el Señor todas las etapas del proceso son necesarias y todo lo que Él enseña es porque lo vas a utilizar luego. Gloria a Dios. Hoy nosotros tenemos un manejo financiero perfecto, pero cuando comenzamos a manejar la finanza juntos no fue perfecto. Comenzamos antes, abrimos una cuenta mancomunada, establecimos cómo se iba a manejar la finanza. Separados, no estábamos casados y comenzamos a manejarla juntos. Era complejo porque había que desarrollar confianza. No era que la mente no te decía, ay, sí, se te liquida con los chelitos. Sí, pero si se me liquida ahora, se me va a liquidar después. Si no puede haber confianza ahora, no va a haber después. Y comenzamos a manejarlo juntos. Sacamos una cuenta mancomunada. Él ponía dinero, yo ponía dinero. Cuando llegamos en el proceso en el Señor, que comenzamos a manejar la ofrenda de la iglesia, él era pastor en una iglesia y yo en otra. Y en ese momento, antes de casarnos, juntamos las iglesias para ver cómo nos manejábamos pastoreando los dos bajo el mismo techo. Había un problema. Él tenía un manejo de la finanza pastoral y yo tenía otro. Y yo no estaba dispuesta a ceder mi manejo. Sé que será que somos. Su ministerio tenía un nombre y el mío tenía otro. Y uno de los dos nombres tenía que desaparecer.
Antes, porque hay gente que dice después lo arreglamos después. Mi amor, después no se arregla nada. Usted se llevó el artículo defectuoso para la casa y que yo lo arreglo después, déjelo en la tienda. Si no sirve en la tienda, no se lo lleve. ¿Sabe qué sucedió en ese momento? Yo me senté con mi amado y le dije, mi vida, yo todo lo que entra a la iglesia, cubro los costos y lo demás se lo doy a los pobres. Yo trabajo gratis para el Señor. Él tenía un sistema que él ayudaba a los pobres, pero él sacaba sustento. Y él decía, ¿y qué va a quedar para nosotros? Cero. Y me dice, vamos a trabajar todo ese trabajo y ¿de qué vamos a vivir? Digo, pues Dios sabrá, pero no de eso. Y me dice, digo, no, yo, si tú quieres, yo saco todo lo de los pobres, lo de la viuda, lo de esto, y te saco lo tuyo, la parte tuya, pero yo la mía la cedo. Y cuando saco todos los cálculos, dice él, ¿y qué queda ahí? Digo, yo 20 pesos dominicanos. Dice él, déjalo ahí. Déjalo. Y yo le agarré la mano y le dije, hoy tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero en el futuro tú me lo vas a agradecer. Darlo todo es la única manera de que Dios nos saque de esta olla. Y así fue. Así fue. Y lo estábamos manejando, no estábamos casados en ese momento, ¿eh? Y aprendimos a manejar las finanzas juntos. ¿Por qué todos esos temas hay que tratarlo cuando tú estás en un proceso para matrimonio? Porque luego tratarlo adentro es un problema. Un problemazo fuerte, motivo de discusión. El nombre del ministerio, yo fui y dijimos, mi amor, ni tú ni yo vamos a ir a Dios a preguntarle, el que elija quién va a estar al frente. Yo estoy totalmente de acuerdo en tomar la posición segunda y ceder el nombre. Fuimos a Dios y Dios dijo, el de ella. Gracias. No se podía discutir porque hay cosas que tú tienes que ir a Dios para que Él las elija y aceptar lo que Él elija. Porque igual si Él hubiese dicho, no, deja el nombre de Él y al final en ese momento Dios todavía no nos había levantado y Él estaba marcando un norte. Entonces es importante saber que los procesos son buenos. Los procesos son maravillosos. Los procesos te permiten entender, sentarte. Yo recuerdo que mi amado testificaba en estos días y él decía, mi vida me curó. Porque en donde él se formó en su casa, si había problema o conflicto, el hombre se iba de la casa, no se iba rápido. Y a mí me formaron que si usted salió por esa puerta no entra. y la primera vez que tuvimos un inconveniente, él iba a hacer lo que aprendió en casa, iba a salir, eran las 12 de la noche, iba a salir, yo pegué el candado, dice, de aquí, muerto o no, es regreso para atrás. De aquí no sale nadie. Al final, él dijo, yo entendí que si valoro la relación y hay un conflicto, no debo salir de casa, porque ya no me va a volver a dejar entrar. Y eso es bendición, porque cuando las cosas así se arreglan, hay gente que fueron formados, niños que fueron formados a no resolver conflictos. Cualquier si no, me voy, agarro su trapito y después vuelve con el trapito y va con el trapito. Digo, si lo sacó, no lo entra. Entonces se establecen patrones. Los matrimonios también atraviesan por procesos y esos procesos nosotros los manejamos de manera que cuando vayamos al matrimonio ya no hayan tantos procesos. Nosotros peleamos más antes de casarnos que luego de casados. Luego de casados, todo perfecto. Antes de casados, mi amado se quitó el anillo 6 veces y yo me lo quité 3. Porque resolvimos ahí, ajustamos ahí y trabajamos, porque no era solamente que yo decía, no, sí, yo lo voy a manejar. Yo tuve que volverme más femenina, porque yo era muy de extracto militar. Yo ponía el cuaderno, mire, usted tiene que trabajar esto. ¿Puede con eso? Porque si no puede con eso, nos quedamos como amigos. Y mi amado se ponía a llorar. Dije, yo lo voy a trabajar. Y él también era un poquito conmigo. Me decía, usted es muy masculina. Digo, usted es muy femenina. Y comenzó a enseñarme a caminar más. Y yo a enseñarlo a él a hacer.
Y estábamos ahí que yo arreglo al otro y que... ¿Por qué? Porque todo lo que funciona es porque alguien lo hizo funcionar. Hay gente que dice, ay, yo quiero un ministerio que vaya a ver qué hizo ese. No fue ni que se paró aquí, todo fluyó. Ay, qué matrimonio tan lindo. No fue ni que se casaron. Me gustó. ¿Te gusté? No, hay trabajo en dos seres diferentes que van a tener que comer en la misma mesa y manejar todo juntos. Por eso no se salte los procesos, para que no se tope con un desconocido y después se lo lleve quien no lo trajo. La gente fuera por amor cambia todo, pero dentro no cambia nada. Así es. Empeora. Entonces es importante saber que los procesos son para transformación. Y no sé por qué Dios me entra en este tema, pero oiga esto. El noviazgo y el conocerse no es para cuchi cuchi. No. Mi hija cuando se iba a casar, un día se sientan y me dicen, ay, nosotros sí, es maravilloso. Nunca hemos tenido un sí ni un no. Digo, ¿qué? Digo, ay, no, mis hijos, ustedes no se pueden casar, tienen que dar tiempo, más tiempo, mucho tiempo. Y dije, ¿cómo así, mami? Digo, no, porque todavía mantienen la pantalla perfecta. Y ella me dijo, entonces, mami, no podemos casar. Tenía 1 año. Digo, no. ¿Sabe lo cuánto se casaron a los 3 años? Ay, sí que se quitaron el anillo, se separaron permanentemente, 3 meses votados y volvían y se perdonaban por amor y cambiaban por amor y se transformaban por amor. Digo, ahora sí que están los muchachos. Cuando yo veía a la niña mía tirada en la cama, yo dije, ya fue definitivo. Ya. Digo, y cuando veía que 3 meses más tarde, perdóname, hay que cambiar esto. Digo, van por buen camino. Sí, porque sí que es perfecta, no, la máscara de perfección no existe. Oiga esto, anótelo por ahí, la máscara de perfección no existe. Tienen que ver cómo se pelean y cómo resuelven los problemas, porque cuando tú ves cómo se pelean, tú te vas a dar cuenta si hace así, o si dice, te mando para la porquería y me diga, ajá, ya, porque eso es lo que se va a vivir, No porque van a pelear todo el tiempo, sino porque los matrimonios son 2 expertos, perdonadores, resolvedores de conflicto. Y ahí después que se votaron muchísimas veces, ya se casaron y no se han vuelto a votar. Y están como tórtolos. ¿Por qué? El proceso es para aprender. El proceso es para moldear carácter. El proceso es para manejar las asperezas. Entonces es importante saber que los procesos son necesarios. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona. Si es una maldición lo que la persona está atravesando, la clave es el arrepentimiento genuino. Amén. Si la persona identifica que hay una maldición, tiene que ir a un arrepentimiento genuino. La conversión, porque hay gente que se arrepiente y no se convierte. La maldición tiene 2 factores. Número 1, el factor externo, que es el que aplica el enemigo, pero el tanto tiempo vivir bajo maldición hace que tú crees un hábito de maldición. Te pueden quitar el espíritu de maldición, pero el hábito se queda repitiendo lo mismo y va a tener el mismo resultado aún sin la maldición. Por eso es necesario el arrepentimiento genuino y la conversión. Ejemplo, yo tenía una maldición de que no paraba con un hombre. Lo tenía soga corta, cualquier cosita te largas. Era más fácil sustituir uno que un par de zapatos. Y yo llego hacia el Señor. Ese es un patrón de no aguante nada, corre rápido, bota primero, golpea primero, todo. Los demonios salen, pero ¿y el hábito qué? Estoy acostumbrada a hacerlo así. Es lo único que sé hacer y lo único que conozco. Entonces yo tengo que comenzar a trabajar en mi hábito para quitarlo de mí. Una persona, un ejemplo, una maldición de diabetes. La mamá murió de diabetes, el papá, el primo, y ya se convirtió en un ciclo, una maldición.
Usted aprendió a alimentarse de su mamá, que también se aprendió de su abuela y de su abuelo y comen igualito. Vienen, oran por usted, Dios lo sana de la diabetes y usted sigue tragando lo mismo por hábito. ¿Sabe qué va a suceder? Usted va a ser diabético. El hábito suele ser más peligroso que la maldición, porque la maldición se rompe con arrepentimiento genuino, pero el hábito necesita conversión. La conversión es un cambio de mente y de acción. Si yo estuviera repitiendo los mismos hábitos, estuviera teniendo los mismos resultados, aunque no estuviera bajo maldición. Y hay creyentes que ya no están bajo maldición, porque la maldición se rompió por su arrepentimiento genuino, pero están bajo el hábito. Están acostumbrados de que mi marido me dijo, me voy para donde mi mamá. Se fue. Ay, porque todos los matrimonios se rompen, todas las hijas acaban aquí en la casa. Todita, lo único que aprendieron es ahí se pone su mamá. Tiene que establecerse un patrón, es decir, por esa puerta no salgo yo a menos que no sea muerta, y no salgo. Y cuando el diablo dice, ponte tu mamá, no. Para manejar el hábito. Para manejar el hábito. Entonces es importante saber que debe haber una conversión, una transformación mental. Hay gente que te pide oración y te dice, yo tengo una maldición de pornografía, oran por ello. El demonio sale y ¿sabe a qué van cuando llegan a la casa? A lo que están habituados. El hábito es más fuerte que cualquier cosa. Recuerde que la Biblia dice que el viejo hombre está viciado, que quiere decir habituado. Y cuando tenemos hábito, operamos en piloto automático. Lo hacemos en automático. Y es la parte difícil de romper. Supongamos una persona, y quiero que note esto, que trae una maldición como la que yo traía en cuanto a la economía. Yo era muy de emprender, muy de cosas, pero todo una maldición en la familia. La misma familia decía, es la única de la familia que ha prosperado. Ok, cuando Dios me levantó. Pero supongamos que yo vengo desde allá. Mis padres tenían un manejo económico y una forma de vida. Dios ora por mí, me rompe las maldiciones y me dice, la maldición de pobreza terminó. Y le digo algo, yo seguí igual de arruinada y de pobre y de miserable. Y después de 5 o 6 años, decirle, Señor, pero tú, lloré, ayuné, me arrepentí, yo pedí perdón hasta por el gato del tatarabuelo mío. Y yo cerrado puertas, yo tengo todo cerrado, no entra ni nada. Y yo sigo igual pasándola toda. Y el Señor me dijo, Beatriz, no tienes maldición, tienes un hábito, tienes una mente pobre y nadie con una mente pobre puede tener riqueza. Digo, o sea que tú me tienes 6 años aquí esperando y yo creyendo que los sacos de dólares están cayendo del cielo y no va a llover dinero. Porque yo tenía una fe que yo decía, es a llover que va. Y me dijo, no va a llover. Duro, pero necesario. Dijo, o sea que en mi mente de pobre, digo, no juegues. Me voy al maestro Google y pregunto, ¿cuál es la mente de un pobre? Me describió perfectamente. Me digo, yo. Sí. ¿Y cuál es la mente que tiene la gente rica? No era yo. Comencé a trabajarlo. Porque yo tenía una mentalidad de pobreza. Entonces, oiga, la maldición no estaba, pero el hábito de actuar como la gente que vive en miseria, sí. Y si de repente usted comienza a actuar como el cojo, usted no está cojo, pero si usted se pasa 5 años haciendo eso, los tendones se le van a dañar y usted acaba cojo. Entonces, el hábito, la maldición no estaba, pero yo no estaba habituada a vivir, a hacer y actuar lo que hacía la gente próspera. Entonces no iba a tener el resultado de la bendición. Mujeres que dicen, es que yo tengo una maldición de que el marido siempre se me va. Y es que yo no sé, porque a abuelas se le iban. Y tú te sientes y le haces un text. ¿Cómo era tu abuela? Ay, igualita a mí.
Ay, qué casualidad. ¿Sabe qué está diciendo? Hago los mismos patrones que hacía mi abuelo. Trato a mi marido como ella trataba a abuelo. Soy como ella era, soy pesada, soy fría, más arréglate tú tus cosas. Hay que rogarme para todo y después me extrañamente, por casualidad de las casualidades, los maridos se le van a esas hijas. Es que son tan iguales a su mami. Qué hombres tan malos, ¿verdad? Cuando Dios rompió en mí la maldición de no para poder tener un esposo, yo identifiqué un patrón. Ay, es que yo no era fácil de soportar. Y yo decía, los hombres no sé, son malos toditos. Malísimos. Pero es que yo era mala, violenta, controladora. Se dice, oye, yo veía una escoba al lado, yo cruzaba y veía una sombra. Y iba a darle golpe por la sospecha, por si acaso. En una ocasión me llaman y me dicen, estaba yo con la barrigota así de la hija mía más grande. Y una amiga mía me dice y el papá de la niña, ¿dónde está? Digo, salió con su mamá. Dice, ¿tú sabías que la mamá vive al lado? Hay un lugar de bebida y ellos se sientan ahí. Digo, no lo sabía. Y yo estoy calmada porque estoy con el barrigón al par y ella me dice, y ahí hay mujeres. Yo me arrollé la bata con tu barriga y entré y él estaba en el negocio sentado. Él tenía a la mamá al lado, pero yo no vi la mamá. A mí se me nubló la vista. Yo solo sé que le entré a trompón el pobre infeliz con un barrigón para adelante y que dame, ¡pa! Y ese hombre lo llevé yo a la casa a trompones limpio y no había luz y nos embojotamos y él no quería darme y él así aguantando tablazo porque yo tengo el barrigón y yo golpe. Bueno. Cuando prendemos la luz, el hombre está todo golpeado. Y al otro día, la gente decía, esa mujer es ácida, todo el barrio. Y va la suegra y me dice, ¿y es que usted se está volviendo loca? Digo que estaba sentado al frente de una mujer, estaba a media distancia, pero era una mujer. Y la mamá dice, era yo. Digo, pero yo no la vi. Digo, usted no vio a nadie. Usted tiró golpe ahí a todo el que se le acercó. Entonces, esa fiera, Dios la transformó a través del proceso. Pero imagínese que Dios me entregó un hombre que es medio sensible, porque mi amado es sensible, tú no le puedes levantar el tono de voz, porque no lo acostumbraron a eso. Se me va en la primera vuelta. Si Dios no me hubiera trabajado, imagínese usted, si yo hubiera seguido con el hábito, porque el hábito da los mismos resultados que la maldición. Y hay gente que ya no están bajo maldición, están bajo hábito. Cambia el hábito. Analiza a tu mamá, analiza a tu papá, analiza a tu abuela y si te parece a ella, hazte una extracción de ADN. Como fui yo y le dije, Señor, renuncio a ser hija y mencioné el nombre de mis padres. Y el ADN que quiero y la sangre que quiero es la tuya porque la de estos dos está podrida. Porque mi papá era muy mujeriego. Mi mamá dormía con un cuchillito bajo la almohada y mami le caía a la mujer a golpe y nosotros le ayudábamos. Y yo traía un patrón que era que papi se cuidaba de mami y los polvos de brujería que mami tenía sus polvillos y papi lo de él. Papi lo tiraba para cuidarse de mami para cuidarse de papi. Y de repente yo no era la hada de la maravilla, yo fui criada ahí con esos patrones, con esa manera de pensar. Entonces, yo fui a Dios, Dios mío, soy tan parecida. Y no me había dado cuenta. Y comencé a quitarme eso de encima, a quitarme el hábito. A cada vez que quería reaccionar como lo haría mi padre, espérate, cálmate, fiera. Que no quieres ese resultado. No quieres ese resultado. Entonces el creyente que dice, no, que yo me parezco a mi mamá era así, mi mamá... Sáquese eso, va a tener el mismo resultado. El mismo resultado.
vaya en otra dirección, haga cambios en la economía, haga cambios. No, que su familia nunca prosperó por una maldición, nunca emprendí un negocio, no desarrollaron mente de emprendedores, siempre tenían mentalidad de empleado. Entonces usted no va a prosperar aunque no tenga maldición. Porque yo quiero que usted sepa que usted puede tener la bendición de José encima. Y si usted trabaja en la casa de Potifar, Potifar prosperará y usted no. Ay, poderoso es. La gente que prospera son emprendedores. Los ricos son emprendedores. Inician como empleados, pero desarrollan una mentalidad de emprendedor. Porque la ley bíblica indica que todo lo que usted toque prospera. Amén. Supongamos que usted trabaja en una casa de familia. Bien, trabajo bendecido, pero todo lo que usted le pone a la mano se multiplica. A la jefa le va bien, a todo el mundo. ¿Usted cree que ella va a decir y que vamos a ponerte por ciento de mi ganancia? Si yo gano 10 millones, tú ganas 1. Y es fácil. Usted va a seguir ganando como empleada doméstica, aunque ella llegue a ser la presidenta de la nación. La bendición de Dios está cayendo donde usted está, pero no en la mano suya. Entonces, la gente que Dios bendice, cuando le quita la maldición, comienza a trabajarle mentalidad de emprendimiento para que la bendición de Dios caiga sobre ti y tú repartas a otro. Y eso lo desarrollamos. Es un hábito que lo desarrollamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer si identifiqué una maldición? Arrepentimiento y renuncia legal. Es reconocer que Jesús, en su nombre, nos dio una legalidad para ser libre de toda maldición. Te evadió, hace un arrepentimiento, yo lo hice en un ayuno, yo pedí perdón por la cadena de no se sabe hasta dónde llegó, de dónde salió mi generación. Todo, pedí perdón, renuncié a sus pecados, renuncié a los lazos que me ataban a ellos y inicié de nuevo una renuncia legal. Rompimiento de pactos y palabras. Es una acción de oración donde usted dice, yo cancelo toda palabra que yo he proferido hasta hoy. Que he dicho que todo me va mal, que he dicho que no tengo suerte en el hogar, que he dicho que yo soy, todas las palabras que me dijeron, yo las cancelo, yo renuncio a ellas y establezco de hoy en adelante un lenguaje diferente. Porque no es que usted va a renunciar a la miseria, a la pobreza y usted, ay, es que yo soy pobre. No, de ahí en adelante usted tiene que ser un bendecido. Bendecido, aunque no tenga comida, bendecido. ¿Cómo está? Bendecido. Mega bendecido. Romper los pactos de palabras, incluso pactos que hizo con parejas del pasado, que le dijo, yo te juro que tú y yo morimos juntos. Tiene que cancelar eso. Cancelar eso. No, que yo sin ti me muero. Tiene que cancelar eso. Las palabras de nuestra boca, la Biblia dice que nos enlazan nuestra alma. Y a veces nos está yendo como en feria, no conseguimos ni siquiera a alguien que te diga, hola guapa, porque atamos nuestra alma a una pareja del pasado, diciendo, tú eres la única persona en mi vida. ¿Cómo que la única? Rompa eso, que hay más gente. Y entonces como el mundo espiritual sella que esa es la única persona en su vida para usted, usted no halla otro. El único, si no es ese, nadie. Entonces, recuerde que la Biblia dice en Mateo 18:18, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay que desatar las cosas que nos ataron, y las palabras de nuestra boca nos atan. Número 3, limpiar el entorno. Si usted identifica en su casa cosas que no deben estar allí, sobre todo cuando uno llega al Señor, yo limpié mi entorno, yo busqué todo lo que tenía guardado, que tenía que ver con exparejas, que tenía que ver con familiares muertos, que tenía que ver con los muebles de mi abuela que lo pasaron de generación en generación, sabrá Dios lo que tienen esos muebles para afuera, ¿eh? Ay, que son de caoba. Las cosas suelen guardar la energía de su dueño. Oiga esto. Por eso usted llega a lugares y usted dice, oye, pero yo me sentí tan incómodo en esa casa. ¿Quién vivía ahí? Y ahí le dicen, ay, ahí vivía un brujo. Usted siente, pero la persona ya no vive ahí, pero usted siente la energía, sea buena o mala. Sin contar que las personas que le sirven al enemigo suelen presentar al enemigo hasta una paletera que van a poner.
no hacen nada sin la bendición del pájaro. Entonces, como todo lo que hacen, lo hacen en base a esa situación. Así como usted, ¿qué es lo que hace un cristiano, buen cristiano, de esos mero mero? Usted compra un carro y va con el aceitito. Ay, hermano, así usted sabía que así hacen los brujos. Ellos compran un mueble con su aceitito para que ellos tienen su aceite para dedicar los utensilios al servicio de ya usted sabe quién. Entonces, igualito, lo dedican a sin contar que lo compraron a veces con el dinero de la consulta. Para afuera todo lo que usted entienda que tiene que ver con esos mundos. Acción, elimina cualquier objeto sospechoso de tu casa, no lo regales, destrúyelo, quémalo. Unge con aceite tu casa, tus puertas y dedica todo lo que hay en ella a Dios. Eso es cuando tú vienes al Señor y tú entiendes que hay cosas en tu casa que no están funcionando bien. Dedica tu casa a Dios. Dedícala al Señor. Ungirla con aceite. Número 4, usa la armadura y resiste. La palabra de Dios dice, sométete a Dios en obediencia diaria para que el enemigo no encuentre nuevo asidero. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Él no se va a retirar fácilmente. Si él estuvo habitando un lugar o una casa, él va a quedarse cerca, rondando, para ver si puede volver a recuperarla. Pero si yo resisto y me someto a Dios, entonces él tiene que irse a lugares secos. Sepa, una vez usted llegó al Señor, inició su proceso de liberación, usted es más atacado que cuando ya usted tiene tiempo siendo libre. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo cuando sale del hombre o de la casa, se queda alrededor. Él tiene la esperanza de que yo en cualquier momentito entro. Pero cuando pasa mucho tiempo, él se va a lugares secos y áridos. En otra palabra, dice, ya no hay forma de que me dejen entrar a la casa. Déjame irme por ahí donde están los otros espíritus, por ahí vagando. Pero dice que de tiempo en tiempo, sugerentemente cada año, en la misma temporada en la que salió, él regresa para ver. Por eso hay personas que dicen, yo no sé por qué siempre en esa fecha yo siento un ataque del diablo. Y la gente que son muy, dice, enero, salió en enero. Y dice, yo te espero en enero, criatura, ya yo sé que tú te vas a dar tu ronda. ¿Por qué se va a dar su ronda? Porque la Biblia dice que se da su ronda, ya no lo podemos cambiar, la va a dar la ronda. Entonces ya yo sé más o menos en la fecha que él compra su vuelo. Yo le puedo decir en la fecha que la mayoría de dominicanos van a Estados Unidos, van allá a República Dominicana. Tienen su fecha. Entonces, ese espíritu inmundo, bíblicamente de tiempo en tiempo, de año en año, regresa. Y suele regresar para la misma fecha donde él fue expulsado o para la misma fecha donde él entró en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque se crea una espiral. Y en esas fechas, si sucedió algo traumático en su vida, usted tiene memoria registrada en su inconsciente. Y su cerebro en esa fecha se pone melancólico y débil. Y usted dice, ¿y por qué le pasa? Estoy triste, no sé por qué. En verdad todo está bien, pero yo siento como que... Memoria inconsciente de un estado traumático. Y él dice, ese es el día vulnerable. Es como que el enemigo fuera a atacarla físicamente y diría, ¿en qué fecha le llega su regla? Verifiquen el ciclo. Si la atrapamos ahí, se come el bizcocho completo. Como cuando usted se pone a dieta y parece que el diablo moviliza a sus agentes y van y te llevan el pastel de chocolate. Y tú dices, en otra fecha yo lo hubiera resistido. Pero ahora no puede, ya se lo come. Así, él ubica esa temporada vulnerable donde él en un momento entró y hizo estragos. La gente que tuvo una niñez traumática y que sufrió mucho en sus días de cumpleaños, soledad y abandono. En los días de cumpleaños puede estar la familia regalándole de todo y él quiere gritar. Pero mira, celebra. No quiero. Tú dices, pero todo está perfecto, todo está bien. Sí, pero él está triste. Porque tiene una memoria registrada de las veces que sufrió en ese tiempo.
Y el enemigo tiene esos tiempos ubicados. ¿Cuántos saben que él es un buen estratega? Uh-huh. Y él sabe cuando estamos vulnerables. Y en la temporada en que lo estamos. Y de repente él no se le va a ocurrir hacerle la visita cuando usted está que se come lo que sea. Dice, ahí no, esa mujer está que bota candela hasta por los oídos. Pero cuando él ve que usted está así, que se come lo que le den, dice, ahora, él fue al desierto cuando Cristo tuvo hambre. Hambre. Eso implica debilidad física del cuerpo, necesidad. Y él dijo, ahora, porque si una oportunidad tenía, era esa. Entonces yo debo evaluar cuáles áreas del mes, fechas del año, yo estoy vulnerable. Mi amado, a veces hay personas que llaman y dicen, pues es que la pastora necesito liberación. Digo, mi amor, estoy en los tiempos donde no tengo contacto con gente, estoy vulnerable. Yo lo sé. Hay cosas que tú no puedes eliminar o no puedes borrar. Te sientes vulnerable. Digo, no puedo orar por la persona. Y usted dirá, ¿es Dios que hace el trabajo? No, el problema es que yo debo cuidar mi vulnerabilidad. Porque hay momentos que tú me puedes llamar y yo te digo, resiste. Y hay mujeres que me llaman, un ejemplo, me dicen, mire, que mi marido, que me hizo esto. Y yo le digo, vamos a orar, establecer un plan de oración y ayuno, así, declara la palabra. Pero hay momentos que yo digo, mándalo para donde su madrina. Sí, porque me da impotencia. Digo, ¿cómo le vas a aguantar ya 5 cuernos? Ay, qué agallas. Pero no puedo darle ese consejo. Entonces, cuando yo me siento vulnerable, que yo no tengo esa resistencia, no te puedo hacer resistir. Entonces, es importante saber, una persona, usted se siente en baja, el enemigo, un ejemplo, le está atacando, usted está en el día de su periodo, usted está que se pelea con usted misma, y de repente una persona que me quiero suicidar, que oren por mí, criatura, lo más que le puede decir usted en ese momento, ay, ya suicídate. Sí, porque usted está vulnerable. Parte de la disciplina de un soldado es saber cuándo no puede pelear. Porque hay pastores ahorcándose, porque no ponen freno cuando están vulnerables. Están cargados, le cayó la familia encima, se le murió el primo, el perro está agonizando, está así. Y viene otro, ay pastor, le digo, espérate criatura, que ahora yo estoy en supervivencia. ¿Qué quiere decir? Sosteniéndome de pie. No puedo cargar contigo ahora, a ver cómo te las aguantas. Entonces es importante y usted debe saberlo también, porque los problemas de los demás te cargan. Y si tú estás que casi te caes y te echa una tonelada encima, tú vas para el piso. Y he visto pastores escribir cartas y decir, no puedo más, no hay con quién hablar, me siento solo. Pero él siguió, tráiganme todo. Y mi amado a veces va conmigo en mi vida, porque mi amado siempre responde el teléfono. Yo no siempre respondo el teléfono. Yo selecciono las temporadas en las que respondo. En la temporada que yo entiendo que yo puedo ser efectivo para empujar a otro. En la temporada que yo estoy, que está cal, tengo que cuidar la carga para no hundirme. Entonces hay gente que se tiran todo, se lo tiran y, oye, pero el pastor estaba bien, ¿cómo que se envenenó? Oye, en la noticia ya una pastora se envenenó en el altar. ¿A qué nivel de presión estaba? Y los hermanos diciendo, pero que ayer ella me estaba aconsejando. Si yo me siento así, cero consejo para nadie. Bueno, primero está mi vida y primero está mi relación con Dios. Y nosotros como seres humanos solemos sentirnos cansados. El Nazareno le dijo a su discípulo, mi alma está angustiada hasta la muerte. En otra palabra, Cristo dijo, tengo un nivel de estrés que si viene un endemoniado y que maestro, un ángel tuvo que venir, aguanta, mijo, aguanta, que falta poco. En ese momento el Nazareno no estaba para liberaciones potentes. Él dijo, ayúdenme a orar, porque mi alma está angustiada. ¿Usted vio a Cristo pidiendo ayuda en oración? No, en ese momento. Entonces es importante saber que mostrarnos débiles cuando estamos vulnerables y protegernos no es debilidad, es fortaleza de conocimiento de quién eres y lo que aguantas. Porque hay momentos que tú puedes dar un consejo acertado, pero hay momentos que el consejo que puedes dar no es acertado, porque tú no estás en modo de aguanta hasta que tú dices, ay, ya. En momentos que tú dices, ay, no estoy en gente.
Sigue. Porque uno tiene sus momentos donde tú dices, sobre todo en esos momentos donde te han traicionado, donde tú extendiste la mano mucho a una persona y esa persona te hizo mal. Tú no estás en esos momentos para seguir cargando. Y eso se lo digo de consejo a todos los pastores. Si usted se siente que no puede, no puedo ahora atender. Y la gente se molesta. Y usted sabía que los médicos hay momentos que no atienden gente. Usted sabe que Dios hay momentos que no atiende gente. Sí, que usted llama y llama y grita y él se queda quietecito. No te atiende. Y esto, mire, y esto quiero que lo grabe, porque un día, cuando comenzó el mover de Dios muy fuerte, había mucha necesidad. Yo no podía apagar el teléfono, porque yo decía, ¿y si alguien se ahorca? ¿Y si alguien se muere? Y la gente llamaba, me quiero ahorcar a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y yo estaba comiendo con el teléfono en la mano, porque yo decía, ¿y si hay alguien que se quiere quitar la vida o alguien que se quiere entregar al Señor? Y en ese momento yo recuerdo que yo entré a las 12 de la noche al cuarto, que había terminado de cenar con el teléfono en la mano. Yo dije, yo voy a atender a la gente, o sea, no puedo cerrar el teléfono. Y cuando yo entro al cuarto, yo me tiré de rodillas y lloré. Y dije, Señor, demasiada necesidad, ¿cómo yo voy a poder con esto? Digo, ¿qué hago? No puedo apagar el teléfono, la gente tiene mucha necesidad. Y el Señor me dijo, Beatriz, tú no eres Dios. Y en ese momento fue duro, porque le voy a decir algo que yo no, me dijo, en ese momento me dijo, ni siquiera yo atiendo a todos. Digo, ¿cómo que no? Me dijo, hay gente que muere de hambre. Hay gente muriendo hoy en un accidente. Hay gente muriendo hoy en una sala de hospital pidiendo que lo sanen. Me dijo, ¿puedes tú atenderlos a todos? Así mismo, apagué el teléfono. Dije, necesito descanso. Y la mente me decía, ¿y si alguien se va a ahorcar? En ese momento el Señor me dijo, ni siquiera yo evito que la gente que se va a ahorcar se ahorque, si no, no se ahorcará nadie. Fue duro, ¿eh? ¿Usted sabía que hay gente que se ahorca? ¿Y usted sabía que Dios lo permitió que se ahorque, que si Dios quiere que no se ahorque, no se ahorca? Le rompe la soga, hace lo que sea, no se le ahorca. Entonces él dijo, yo interfiero en algunos casos, entonces tú vas a tener que entrar cuando yo te digo que entre, porque no puedes sostener el mundo ni ayudar a todo el mundo. Eso me liberó, porque yo me sentía culpable y si se ahorca. Digo, pero si se ahorcó y yo no intervine, ¿serás tú Dios? Digo, wow. Y descansé, porque mi relación con Dios se iba a ir a pique, yo pegada de un teléfono queriendo ayudar a la gente. Y hoy la gente se enoja y hay una secretaria que atiende y los casos graves me los pasan, pero Dios no me llamó para atender un teléfono. Porque si no, no tienes conexión, no estás cerca de Dios. Entonces es importante saber que Dios tiene sus métodos. Y hay gente que Dios lo salva, pero no podemos negar que hay muchísima gente que se ahorca, que no pasó nada, simplemente se colgaron y ya. Que no bajó un ángel y mochó la soga, que no bajó un ángel y dijo, reacciona. Dios deja que la vida siga su curso. Ahora, Dios tiene propósitos y a veces te salva la vida. Por eso Cristo dijo, no, yo no me puedo tirar de ahí. Porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. En otra palabra, si yo me tiro el de nada, no interviene nada y me deja que me explote allá abajo. Y hay gente así que se quitan la vida y Dios lo dejó. Se quieren envenenar y Dios lo dejó. Y hay otros que Dios suele interferir por misericordia. Pero esa es su misericordia, cuando Él entendió que debió interferir. Porque la Biblia dice que ni una hoja cae sin que vuestro Padre lo permite. Pero no crea que Dios está agarrando cada hoja ahí y que espérate que no te caiga. No. Las hojas tienen orden y caen en masa. Normalmente caen en masa. Ahora, si Él quiere que una no se caiga, esa no se cae. Entonces es importante saber que debemos entender cuándo no podemos. Si usted entiende que está en un proceso de liberación, que está luchando con luchas, y hay gente que me llama y que yo sigo orando por la gente, hermano, usted no es Dios. Enfóquese en salir usted de esa lucha, en salir vivo. Y después que usted esté a salvo, como le dicen en el avión, si se descompensa la cabina y cae mascarilla, póngase la suya primero.
Porque después usted intentando ponérsela a otro, se desmaya el otro y se desmaya usted. Se mueren los dos. Póngasela primero. Yo quiero que usted repite esa palabra. Debo ponérmela primero. ¿Por qué hay tantos evangelistas descarriados, tanta gente apartándose de Dios, tantos pastores suicidándose? Eso no se había visto nunca. Porque no se ponen la mascarilla primero. Están en intensivo y dice, tráiganme al que está grave que yo lo opero. No, déjeme recuperarme, tranquilo. Que yo hay más médicos. Dios está ahí, que es el único que puede ayudar. Y en los momentos donde usted esté vulnerable, proteja su vida espiritual. No se cargue hasta morir, porque no va a ser efectivo. No va a ser efectivo. Y mire, yo le digo a la hermana que está allá, a la copastora, que a veces se le da su tiempo de vacaciones. A la iglesia se le enseñó, los pastores no toman vacaciones. Y dicen, Cristo no tomó vacaciones. Cristo tuvo un ministerio de 3 años y medio y se fue de vacaciones para el cielo hasta hoy. Con pensión incluida y todo, jubilación permanente. Ajá. Usted ve los pastores, infarto, diabetes, presión arterial, ajá, pero con un vehículo que usted le dio para allá y nunca le dio mantenimiento se ve explotar. Los pastores también toman sus vacaciones, no de Dios, sino del trabajo. Ahora, si usted le dicen, usted va a pastorear 3 años y medio y después lo vamos a pensionar de por vida por gloria a Dios, como Jesucristo, así trabajó pisado. No agarró vacaciones, pero después para el cielo allá, la gloria, toda la cosa. No. Y algunos dirán, no, él está ya intercediendo, sí, pero no es que está sudando. Está sentado al lado del Padre, eso diciendo, Padre, chequea allá abajo. Ese sí, allá sí, acá no, no es que está de que, ay Jehová, no. Entonces es importante entender que nosotros debemos aprender a que los procesos se viven. Si usted quiere ser efectivo para Dios, tiene que saber cuándo agotar una etapa, cuándo agotar un proceso, cuándo decir no, cuándo decir ya está bien o no puedo con esto o no estoy en el momento para atenderte. Cuando mi padre murió, me llama una persona. Me dice que era creyente, pero que había ido a un centro de brujería, que hizo un pacto con el pájaro siendo cristiana y que el enemigo se mudó en su casa. Y yo escuché el itinerario desde el teléfono de mi amado y mi amado me hace así, me dice mi vida. Digo yo, no puedo con eso ahora. Y ella me dice, pero que por favor, que Satanás. Digo, hermana, ¿quién la mandó a usted con el conocimiento de Dios ahí a meterse, hace un pacto con ese pájaro? Dios solamente se mete ahí. Y yo ahora con el dolorcito que tengo de la muerte de mi papá, no estoy para esa batalla. Ay, que voy a entrar y que sí, Satanás, ven, y yo, ay, sí, no, me van a dar duro. Y eso tenemos que saberlo. Los soldados cuando estaban heridos, ¿qué hacían? Se ponían a salvo. Si no los mataban. Entonces es importante saber hasta dónde podemos llegar. Debemos usar la armadura y resistir, sometiéndonos a Dios. Vimos las diferentes etapas, vimos la diferencia entre proceso y maldición. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Conocimiento. A veces me llaman personas y me dicen, pastora, estoy orando por el barrio, por los brujos, pero tengo una batalla en mi casa. Y digo, ¿qué haces tú orando por los brujos y por el barrio si tú estás peleando tú? Enfócate. Todo tiene su tiempo. Yo tengo temporadas en que estoy para la gente, tengo temporadas en que estoy para mi casa y tengo temporadas en que estoy para mí. Y yo tengo que saber reconocer la temporada. Porque hay temporadas en que si no te pones para ti, te mueres. En que si no te pones para tu casa, te derrumban. Cuando tu casa está bajo ataque, tu único enfoque es proteger tu casa. Cuando tú estás peleando una batalla personal, tu enfoque debe ser librar tu batalla. Hay personas que dicen, salí a administrar la palabra, mira, pero en la casa tengo el marido y el divorcio y nos matamos y salimos discutidos. No es momento de estar predicando afuera. Tienes que cerrar y sentarte a resolver lo que está pasando en tu casa. Porque si no, no vamos a tener victoria. Si no, vamos a ser atacados y derribados en el campo de batalla. Todo tiene su momento.
Y no es que usted sea un sentimentoso que todo el tiempo esté en el suelo, sino que usted entienda sus límites. Mire, no está nada malo. Mi amado anda conmigo y yo, mi amor, no puedo atender gente ahora. Y él me respeta eso. ¿Qué le estoy diciendo? ¿No tengo fe? No, no le estoy diciendo eso. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Estoy mal? No, estoy diciendo me conozco. Como me siento, puedo dar un consejo no acertado. Porque hay veces que una persona te llama y te pide un consejo y tú estás en posición de dar un consejo acertado y hay veces que no. Porque a veces podemos hablar desde nuestro dolor en el momento y no desde el consejo divino. Y eso tenemos que saber identificarlo. Cuando estás dispuesto a pelear una batalla por alguien que la necesita. Pero si tú estás peleando con una que difícilmente puedes, no te vas a tirar a pelear otra, porque no vas a ser efectivo ni en la que estás peleando, ni en la que viene. Entonces, saber eso y quitarte esa carga de que el mundo no esté en tus hombros, no esté en tus hombros. El mundo no está en nuestros hombros, está en los hombros del Señor. Hay gente que se deja cargar y son muy generosos y ellos dicen es que yo, todo el mundo me quita dinero, yo nunca puedo tener nada, porque todo el que viene a ellos creen que es su responsabilidad darle a todo. No es tu responsabilidad, es tu responsabilidad darle a quien Dios te dice que le dé. El resto debe vivir sus procesos. Yo les digo a los hermanos, y Dios sabe por qué me pone a hablar esto allá, que yo no puedo quitarle sus procesos. Yo puedo interferir cuando Dios me dice que interfiera. Pero un ejemplo, que Dios bendiga a la pastora en grande, tenga muchos recursos. Y los hermanos llegan y dicen, no, la pastora tiene dinero, ella puede ayudar y montar a todo el que quiera aquí. ¿Y tu proceso qué? Ella tiene lo que Dios le dio porque se ganó en su proceso, pero el tuyo ¿qué? O sea, tú tienes que agotar tu proceso. Porque quien te bendice a ti no es el pastor, quien te bendice a ti es Dios. Y usted tiene que saber eso. Su bendición tiene que venir de arriba. Entonces, cuando un hermano llega a la iglesia, no, porque ellos tienen y ellos me van a poner a vivir bien. No, está equivocado. Quien lo tiene que poner a vivir bien es el que lo llamó. Un hermano le puede extender la mano un día, pero no está comprometido a darle la bendición de él a usted. Porque a él le dieron por lo que sembró y usted tiene que sembrar para poder tener. Pasar su proceso. El que te quita el proceso te hace un daño. El que te sostiene en medio de tu proceso te vuelve un mendigo. Porque tú vas a depender de las dádivas todo el tiempo. El que te deja caer a tierra te hace un favor. Porque no vas a tener más opción que levantarte. Si la gente me hubiera extendido la mano cuando yo quedé en quiebra, yo no fuera próspera. Yo estuviera mirando a ver quién es el próximo que me va a dar la mano. Me hubiera vuelto alguien dependiente. Dile a alguien, lo mejor que te puede pasar es que te dejen solo en el proceso. Para que tú aprendas a depender de Dios. Dios vino a romper las maldiciones. Dios vino a quebrar las maldiciones. Cuando te dejan solo en un proceso no te están haciendo mal, te están haciendo el mejor bien que te pueden hacer. Por eso el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, que eran los hombres, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como no vino socorro, él aprendió a decir, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aprendimos a creer en Dios, a depender de Dios, a confiar en Dios. Pero supongamos que hubiera aparecido nuestra hermana Eva en mi proceso y me hubiese dicho, tranquila, yo le pago la casa, yo le doy la comida, yo la ayudo, ahí estuviera yo, Eva. Y cuando Eva se jarte, entonces ahora Eva es mala, pues ya me soltó. Ahora busco la próxima víctima que va a cargar conmigo. Fuera un mendigo. Entonces es importante saber que el proceso debe ser pasado, aprobado y superado. Y los hábitos deben ser transformados para tener una vida victoriosa. Póngase de pies.